Buenas tardes, nosotros somos los alumnos Yashika Alexandra Morel Martínez y Víctor Carlos González Ortiz de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Vamos a hablar sobre el trabajo Distribuciones en Psicología del módulo 800 Metodológico de Lección 2 de la profesora maestra Angélica González Chaparro. Las distribuciones en psicología. A ver, la psicología es una ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano, ¿no? Pero ¿cómo podemos estar seguros de que lo que se descubre es real y no pura casualidad? La respuesta, por increíble que parezca, está en las matemáticas. Vamos a ver cómo la psicología pone sus ideas a juicio. Vamos a ponerlo fácil. Imaginen que sale una terapia nueva para la ansiedad. ¿Cómo sabemos si funciona de verdad o si la gente que mejora lo hace simplemente por pura suerte? Este es el gran dilema al que se enfrenta la psicología todos los días. Y aquí está el meollo de la cuestión. Como bien señalaba esta cita de Silva, la mayoría de las proposiciones que establece la psicología acerca del mundo real no tienen un grado absoluto de certeza, debido a lo cual la certeza de una afirmación se evalúa en términos de su probabilidad. Eh, la psicología no es un mundo de blancos y negros, más bien es una enorme escala de grises. Aquí no existen las certezas absolutas, solo grados de probabilidad. Claro, eso nos deja con una duda. Entonces, si no hay certezas al 100%, ¿cómo puede ser una ciencia? Bueno, pues la respuesta está en aceptar esta incertidumbre y sobre todo en aprender a medirla. Es que no es lo mismo estudiar un fenómeno psicológico que una reacción química en un laboratorio, ¿estarán de acuerdo? Muy bien, el comportamiento humano entonces está influenciado por mil variables que no podemos controlar. En ese sentido, podemos mencionar el estado de ánimo, la cultura, hasta el clima que prevalece en el lugar donde se aplica un estudio. Por eso los resultados en psicología siempre se expresan como probabilidades, dejando un margen para el azar. ¿Cómo sacar conclusiones fiables con tanta variabilidad? Esta es la pregunta del millón. Si todo es tan variable, ¿cómo podemos afirmar algo con un mínimo de confianza? Pues aquí es donde entra la estadística, que nos da las herramientas para poder separar la señal importante de todo ese ruido de fondo. Pues muy bien, para movernos por este territorio tan incierto, la psicología usa, digamos, dos mapas principales. Son dos modelos que nos explican cómo se comporta el azar y qué podemos esperar de que pase por casualidad. Se llaman distribuciones de probabilidad. Pero claro, antes de usar los mapas hay que saber qué tipo de terreno estamos pisando. Las variables pueden ser de dos tipos. Por un lado, las discretas, que son como casillas cerradas, apta o no apta, éxito o fracaso. No hay término medio, son valores enteros, como lo podemos mencionar en ejemplos, ¿no? Número de sesiones de terapias, cantidad de respuestas correctas en una prueba cognitiva, etcétera. Y luego están las continuas, que pueden tomar casi cualquier valor, como la altura de una persona o la puntuación en un test. Son valores que pueden tener números fraccionarios y decimales. Por ejemplo, pueden ser al tener decimales. Tiempo de reacción ante un estímulo, nivel de autoestima en un estudio o las horas de sueño promedio por la noche. El primer mapa es la distribución binomial. Es perfecta para esas variables discretas, las de éxito o fracaso. Imaginen que lanzamos una moneda 10 veces, pues la binomial nos ayuda a calcular la probabilidad de que salgan, qué sé yo, 7 caras exactas. Funciona para cualquier escenario con solo dos resultados posibles. A ver, vamos con un caso práctico. Un psicólogo quiere evaluar si una técnica de relajación ayuda a reducir la ansiedad en pacientes. Se aplica la técnica a 10 pacientes y se considera éxito si el paciente reporta una disminución significativa en su nivel de ansiedad. Así nos ayuda la probabilidad binomial a entender las probabilidades para el grupo entero.
Muy bien, para hacer el cálculo de la distribución binomial vamos a aplicar el modelo matemático que vemos en pantalla, el cual nos dice que la probabilidad de que x tome un cierto valor es igual a la combinación de n y k por la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos deseados multiplicado por la diferencia de uno menos la probabilidad de éxito elevado al número de ensayos menos el número de éxitos deseados. Bueno, parecerá un poco complejo, pero en realidad es una fórmula sencilla. En este caso que estamos mencionando, n es 10, que es el número de ensayos, k es igual a 8, que es el número de éxitos deseados, p es la probabilidad de éxito, en este caso estamos considerando 0.7, y como la probabilidad total de un evento siempre va a ser igual a 1, en este caso la probabilidad de éxito y de fracaso, ambas deben de sumar 1. Entonces el fracaso sería 1 menos 0.7, que sería igual a 0.3. Y n combinaciones de k es el llamado coeficiente binomial. Ahora estamos observando en pantalla ya la sustitución de los datos, de los valores, y al realizar el cálculo se obtuvo que la probabilidad de que exactamente 8 de los 10 pacientes reporten una mejora en ansiedad es igual a 0.2335. Muy bien, vamos con nuestro segundo mapa, que es la famosísima distribución normal, o también llamada campana de Gauss, que todo el mundo ha visto alguna vez. Este es el modelo para las variables continuas. Pensemos, por ejemplo, en la estatura de la población. La mayoría de la gente está en torno a la media y es muy raro encontrar personas en los extremos, ¿no? Que sean o muy altas o muy bajas. Este modelo es fundamental en psicología y en otras ciencias sociales. Se caracteriza por tener una forma de campana simétrica, donde la mayoría de los valores se agrupan alrededor de la media, como estamos observando en la parte azul de la curva. Tiene algunas características clave como la simetría. Esto quiere decir que la curva es simétrica respecto a la media, el valor promedio. La media, la mediana y la moda, estas medidas de tendencia central, son iguales. La desviación estándar determina la dispersión de los datos. Cuanto mayor sea, más ancha será. Y también podríamos hablar de que se cumple con una ley empírica, la regla 68, 95, 99.7. Esto significa que el 68% de los datos caen dentro de más menos 1 la desviación estándar, el 95% dentro de más menos 2 desviaciones estándar y el 99.7% dentro de más menos 3 desviaciones estándar. Este análisis de la distribución normal es útil en el contexto de la psicología para identificar casos excepcionales como altas capacidades o necesidades específicas de aprendizaje, establecer criterios de inclusión en programas educativos, o bien evaluar la distribución de habilidades cognitivas en una muestra. Ahora veamos un ejemplo sencillo de cálculo de la distribución normal en psicología. Supongamos que un psicólogo está evaluando el coeficiente intelectual de un grupo de estudiantes. Sabemos que el coeficiente intelectual en la población general sigue una distribución normal con una media igual a 100 y una desviación estándar igual a 15. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga un coeficiente intelectual mayor a 130? Si aplicamos el modelo normal, primero convertimos el coeficiente intelectual a una puntuación Z con el modelo matemático que estamos observando en pantalla, donde la X nos va a representar el coeficiente mayor a 130 y la media, que es menos 100, 130 menos 100, eso entre la desviación estándar, que es de 15. Al aplicar la operación, obtenemos un resultado de
2. Si buscamos el valor z en la tabla de la distribución normal, un z de 2 corresponde a una probabilidad acumulada de 0.9772. Esto significa que el 97.72 de las personas tienen un coeficiente intelectual menor o igual a 130. Entonces, la probabilidad de tener un coeficiente mayor a 130 es de 0.0228. Aquí podemos observar que es una probabilidad muy baja, ¿verdad? Solo el 2.28% de la población tiene un coeficiente intelectual superior a 130. Muy bien, ahora veamos la contrastación de hipótesis. La contrastación de hipótesis, este es un procedimiento estadístico utilizado para determinar si una afirmación sobre un procedimiento estadístico utilizado para determinar si una afirmación sobre una población es probablemente verdadera o falsa, basándose en datos de una muestra. ¿Y esta cómo se usa? Para saberlo, la ciencia usa un proceso que de verdad es como si fuera un juicio en un tribunal. En este juicio, el acusado no es una persona, es la casualidad. El objetivo es decidir si las pruebas que hemos recogido, nuestros datos, son lo bastante fuertes para condenar a la casualidad y decir, no, esto no ha sido una suerte, aquí hay algo real. Y bueno, como en todo juicio tenemos dos partes. Por un lado, la hipótesis nula, que es como la presunción de inocencia. Parte de la base de que no pasa nada, de que no hay ningún efecto real, que todo lo que vemos es puro azar. Y en la otra esquina, la hipótesis alternativa, que es como el fiscal, afirma que sí, que aquí hay un efecto real que hay que tomar en serio. Nivel de significancia, la regla del 5%. Pues muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuántas pruebas hacen falta? ¿Cuántas son suficientes para declarar culpable al azar? Pues como en un juicio de verdad, necesitamos fijar un estándar de prueba claro antes de comenzar. Ese estándar se llama nivel de significancia o alfa. Piensen en ello como el riesgo máximo que estamos dispuestos a correr. Es el riesgo de equivocarnos y condenar a un inocente. O sea, es decir, que hemos encontrado algo real cuando en verdad fue solo la casualidad. En psicología y en casi todas las ciencias, la norma es poner ese límite en 0.05 o lo que es lo mismo, un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aceptamos que hay una posibilidad entre 20 de cometer errores y cantar victoria cuando en realidad no había nada. Y aquí viene lo más importante de todo. Si la probabilidad de obtener nuestros resultados simplemente por azar es más baja que ese 5%, entonces lo tenemos. Consideramos que la evidencia es lo bastante fuerte y es justo ahí cuando decimos que el resultado es estadísticamente significativo. El nivel de significancia, también llamado alfa, recordemos, y representado como alfa, es un valor que se establece antes de realizar una prueba estadística y que indica el riesgo máximo de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Perfecto, ya tenemos todo sobre la mesa. Las hipótesis, las pruebas y nuestro estándar. Es hora de emitir un veredicto. El proceso es casi como una receta. Primero, se plantea el caso. En este caso, la hipótesis nula contra la alternativa. Segundo, se fija el nivel de significancia, nuestro famoso 5%. Tercero, se recogen las pruebas, los datos y se calcula la probabilidad de que el azar por sí solo los haya producido. Y cuarto, la decisión. Si esa probabilidad es menor del 5%, el veredicto está claro. Rechazamos la idea de que fue solo la casualidad. Muy bien, conclusiones. En conclusión tenemos que primero, nos ha quedado muy claro que la psicología usa la probabilidad para evaluar sus afirmaciones. Segundo, los modelos binomial y normal nos ayudan a entender el azar. Tercero, el contraste de hipótesis compara los datos con estos modelos. Y cuarto, un hallazgo significativo es muy poco probable que sea casualidad. Interesante, ¿no? Bueno,
Pues muchísimas gracias. Este fue nuestro trabajo.